Dándoles eso radiante, esplendoroso, porque estamos celebrando la resurrección del Señor. Estamos celebrando, continuamos celebrando la resurrección del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Hoy es el segundo domingo de Pascua. Este día, como nos dijo el Padre al principio, se termina la octava de Pascua. La octava de Pascua es un día prolongado. El domingo de Pascua, el domingo de resurrección, dura durante estos 8 días, porque la Iglesia en su sabiduría nos enseña de que la resurrección de Cristo Jesús es un acontecimiento que no se puede limitar a un solo día, sino que la Iglesia lo extiende a un periodo de 8 días que culmina hoy precisamente la octava de Pascua. Pero también después tenemos los 50 días posteriores que culminarán con la fiesta de Pentecostés. Y en este día la Iglesia también celebra el Día de la Divina Misericordia, una fiesta, una solemnidad que fue instituida oficialmente por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000 durante la ceremonia de canonización de Santa Faustina. Si podemos ver, si nosotros analizamos y hacemos memoria de todas las apariciones personales del Señor y de todas las apariciones de la Virgen, de la Santísima Virgen María, esta presentación, esta revelación personal de Jesús a Santa Faustina, podríamos decir, es una de las últimas revelaciones que ha acontecido en nuestro tiempo, en nuestra época. Y sin duda alguna es una revelación, una manifestación de Cristo de que tiene mucha importancia. Quizás hasta hoy, el día de hoy, no le hemos dado la importancia de vida a esta solemnidad que estamos celebrando, como es la solemnidad de la Divina Misericordia. Y es que entre sus muchas revelaciones que el Señor le dio a Santa Faustina, tenemos unas que nos dicen, y le dice el Señor a Santa Faustina: me complacen las almas que acuden a mi misericordia. A estas almas concedo gracias que superan sus peticiones. No puedo castigar ni al más grande de los pecadores si se recurre a mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e inescrutable misericordia. En otra de sus manifestaciones dice el Señor a Santa Faustina: habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad pueda conocer mi insondable misericordia. Esta es la señal de los últimos tiempos. Después de él vendrá el día de la justicia. Mientras hay aún tiempo, acude a la fuente de mi misericordia. Vea lo que nos dice el Señor por medio de Santa Faustina: mientras hay aún tiempo, acude a la fuente de mi misericordia. En otra manifestación le dice el Señor: que cada alma glorifique mi bondad. Deseo la confianza de mis criaturas. Exhorta a las almas a una gran confianza en mi inconcebible misericordia. El alma débil y pecadora no tenga miedo de acercarse a mí, porque aunque sus pecados fueran más numerosos que los granos de arena de la tierra, aún estarían sumergidos en el abismo de mi misericordia. Y en otra de sus manifestaciones el Señor le dice a Santa Faustina: Jesús también enfatizó a Sor Faustina que su misericordia es el último salvavidas que Él ofrece a la humanidad. Y le dice: las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Os ofrezco el último salvavidas, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Tremendas son estas manifestaciones que el Señor le dio a Santa Faustina y que se nos fuera comunicada a nosotros. ¿Qué podemos sintetizar de todas estas manifestaciones? Que hay muchas,
yo diría que invitaría a todos y cada uno de nosotros a que leamos el libro, ¿no? El diario de Sor Faustina, donde están todas estas manifestaciones. Yo creo que sería un reto para nosotros leer este libro. Creo sería de mucha manifestación, de mucha bendición. Y es interesante porque vemos de que con esta fiesta se nos exhorta a que meditemos acerca de la misericordia de Dios, que meditemos acerca de ese Dios misericordioso que es lento a la ira, pero rico en misericordia. Porque la mayoría de las veces no nos acercamos al Señor y creemos que hemos cometido cierta falta, ciertos pecados que creemos que no son perdonables, pero hemos escuchado y hemos oído y sabemos ahora de que no importa cuán grande hayan sido nuestros pecados, no importa cuán grandes hayan sido nuestras transgresiones, no importa cuán bajo hayamos caído, la misericordia de Dios es más poderosa, es más fuerte y es más grande que cualquier pecado u otra cosa que nosotros hayamos hecho. Y nos lo dice el Señor. Todo basta que lleguemos con un corazón contrito y arrepentido para gozar de esa misericordia, para gozar del perdón de Dios. Dios, el Señor, quiere perdonarnos, quiere que nos salvemos. Por eso Él sufrió, por eso tuvo esa pasión, por eso Él murió en la cruz, como acabamos de celebrar la semana pasada, para redimirnos de nuestros pecados y lograr nuestra salvación. Sumerjámonos en la misericordia de Cristo Jesús. Sumerjámonos en ella. Y eso es lo que el Señor nos pide durante esta fiesta, que nos perdona nuestros pecados y que nos llama a nosotros también a ser agentes del perdón y reconciliación. Así como Él nos perdona, también quiere que nosotros seamos agentes de perdón y de reconciliación. Y eso es lo que nosotros decimos en el Padre Nuestro. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Decimos perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En ese momento le estamos pidiendo y diciéndole al Señor: yo voy a ser instrumento de tu perdón, pero también quiero ser instrumento de tu reconciliación. A eso estamos llamados, a ser instrumentos de perdón y de reconciliación. Y es interesante porque eso lo vemos reflejado en la lectura del día de hoy. Vemos reflejado en la lectura, lo vemos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos esa comunidad que sin duda alguna nos dice de que aquellos que habían oído el mensaje y que habían creído vivían en una comunidad de amor, de amistad y de caridad. Una comunidad que creía en la misericordia de ese Cristo resucitado, ese mismo Cristo que nosotros profesamos, ese mismo Cristo que nosotros alabamos, a ese mismo Cristo que nosotros invocamos. Por lo tanto, también como comunidad estamos llamados a vivir como vivieron los primeros cristianos, esa comunidad primitiva, dando muestras de amor, de caridad y de misericordia. El Evangelio, por su parte, también nos da algunos mensajes, ¿no?, de misericordia y de perdón. Y lo vemos en la primera parte del Evangelio que acabamos de escuchar, cuando nos dice que los discípulos estaban encerrados, estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Sin duda alguna, aquellos hombres que habían pasado casi 3 años con Cristo, habían oído su mensaje, lo habían oído predicar pero llegó un momento de que cuando Cristo, el momento de su pasión, abandonan al Señor. Solo hubo uno al pie de la cruz, que era Juan, junto a su madre María y a otras mujeres. Los demás apóstoles habían desaparecido. Y sin duda alguna, después de la crucifixión, estos hombres estaban encerrados, dice, por miedo a los judíos. Pero yo creo que también estos sentían esa pena, esa angustia, ese dolor de haber abandonado a aquel que le habían prometido
prometido ser fieles. Sentían ese remordimiento, ese sentido de culpabilidad de haber abandonado al Señor en los momentos más cruciales de su pasión. Miedo, remordimiento tenían esos apóstoles. Mas sin embargo el Señor llega, se presenta en medio de ellos y les dice no solo una vez, no que les dice ese primer día, 2 veces: la paz esté con ustedes. Ese Cristo resucitado les demuestra su misericordia, porque cuando se presenta no les echa en cara, podríamos decir, lo que ellos habían dicho o hecho. No les echa en cara el hecho de que lo habían abandonado. No, Jesús va y les dice: la paz esté con ustedes. Y aquellos hombres, cuando vieron al Cristo resucitado, nos dice el Evangelio que se llenaron de alegría, se llenaron de gozo al ver a que era el Cristo, aquel que ellos habían abandonado y que habían llegado. Mas sin embargo el Señor llega y les ofrece su paz. También nosotros, mis hermanos, muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra vida, quizás en este momento, como muchas veces decimos, estemos pasando por un momento de enfermedad, quizás estemos pasando por un momento de dolor, un momento de angustia. Muchas veces creemos que el Señor nos ha abandonado, mas sin embargo debemos tener plena conciencia de que el Señor está contigo, el Señor está con nosotros, el Señor está en ese momento de dolor, de prueba. El Señor está contigo. Pídele al Señor que esté en medio de ti y que te dé esa paz. Quizás llevas mucho tiempo postrado en la cama, quizás llevas mucho tiempo en una silla de ruedas, quizás llevas mucho tiempo con ese dolor en tu cuerpo, pero ten la seguridad de que el Cristo resucitado está contigo. Él está contigo. Él está con nosotros. Interesante, ¿no? Porque llega un momento que a veces podemos renegar y podemos decir: Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Pero el Señor está ahí, a la par de ti, a la par mía. El Señor nos da su paz. Él nos puede dar su paz para llevar con esa cruz, que muchas veces cuesta bastante, cuesta llevarla, pero la paz del Señor nos ayuda a llevarla y poder cargarla en esa cruz. La sanación, la curación, solo Él sabe cuándo va a suceder, solo Él sabe si puede pasar, pero no importa que suceda o no suceda ya o dentro de, qué sé yo, cuándo. Lo importante es que tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Eso es lo más importante. Y si algún día hay sanación, si algún día hay curación, gloria a Dios, porque va a ser testimonio del poder de Cristo Jesús. Y si no hay sanación, también gloria a Dios, porque va a ser testimonio del poder y la misericordia y la fortaleza que te va a dar el Señor para llevar a cabo y cargar con esa cruz. Bendito sea el Señor, bendita sea su misericordia. Y nos dice también el Señor de que en ese momento, la segunda vez, les dice a los discípulos: reciban el Espíritu Santo. Así como los que perdonen, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y es bonito recalcar esto porque ahí el Señor instituye el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. Muchos dicen: yo no me confieso con un sacerdote porque eso no es bíblico. No, mi querido hermano, este es un mandato del Señor y está en la Biblia. El Señor le dio poder a los apóstoles y por sucesión a los obispos y a los presbíteros de que ellos tienen la autoridad de perdonar los pecados. Por eso no tengamos miedos de acercarnos al sacramento de la reconciliación. Y es bueno recalcar, no es el sacerdote quien te perdona, es Cristo quien te perdona por medio del sacerdote. Y cuando te confiesas y recibes esa absolución, mi querido hermano, recibes esa paz del Señor, recibes esa paz de Cristo Jesús, recibes esa paz que el Señor te ofrece, esa misericordia que el Señor te da. ¿Cuántos
nos hemos confesado y hemos sentido esa paz después de descargar ese montón de pecadillos que tenemos por ahí. No nos olvidemos del sacramento de la reconciliación. Y por último, lo que llama la atención es el episodio, ¿no? El momento en que Jesús se presenta y Tomás no está ahí. ¿A dónde andaba Santo Tomás? No lo sabemos. Pero por lo visto Santo Tomás no tenía miedo a los judíos. Sin duda alguna él andaba por su quehacer diario porque no estaba con los apóstoles. Y cuando llega y se presenta a los apóstoles dice: hemos visto al Señor. ¿Y qué dice Tomás? Hasta que no ponga mis dedos en su llaga y no meta mi mano en su costado, no voy a creer. Dice: hasta no ver, no creer. Y después Jesús se les presenta nuevamente y le dice: la paz esté con ustedes, y le llama a Tomás. Y le dice: Tomás, imaginemos nosotros, ¿no? Quitemos a Tomás y pongámonos nosotros, ¿no? Y el Señor le dice: ven, toca. Toca mis manos. Y en ese momento Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Yo creo que dentro del Evangelio, dentro del Nuevo Testamento, no hay una expresión más poderosa y profunda como la expresión de Tomás en ese momento: Señor mío y Dios mío. Yo creo que eso, si nosotros le damos vuelta a esa expresión de que dijo Tomás, hasta no ver, no creer, yo creo que nosotros podríamos decir, la mayoría, muchos de nosotros, y si no todos nosotros, podríamos decir: yo creo, por eso veo. Yo creo que no vamos a hacer como Tomás, decir hasta no ver, no creer, sino que nosotros podemos decir: yo creo, por eso veo. Yo creo que Jesús está presente en la Eucaristía. Yo creo que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y porque creo, por eso veo, cuando veo de que el Padre está en la consagración, el momento de la consagración, creo, por lo tanto veo que ese pan y ese vino no es más, son especies de pan y vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Es el Cristo resucitado que se hace presente. El Señor se hace presente en el momento de la consagración. Por eso decimos: yo creo, y por eso veo las especies, pero no son las especies, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted, queridos hermanos, pidámosle al Señor que en este segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia, nos dé a nosotros más fe, más confianza y creer en su divina misericordia, para que de esta forma nosotros también podamos, como dice el Evangelio, que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Porque no hay nada más, nada menos, mis hermanos, que solamente creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el cual tendremos vida. Y tendremos vida no solamente aquí, sino que tendremos vida en abundancia y una vida eterna a la cual todos estamos llamados. Y así sea. Amén.